Saludos, hablaremos un tema fundamental para la odontología. Vamos a hablar de la historia clínica. Cuando hablamos de la historia clínica de un paciente, vamos a tener en cuenta que todas las actividades que se realicen en un consultorio dental debe quedar debidamente registrado en una ficha del paciente o historia clínica. Para rellenar esta ficha clínica se van a realizar algunas preguntas cortas, concisas, que den información rápido y que no deje nada al azar. No debe dejarse absolutamente nada por contestar. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos elaborando esta historia clínica van a salir a relucir muchas verdades que a nadie le interesa que se sepa. De aquí viene la importancia de guardar un secreto profesional. Lo que pasa en cuatro paredes en un consultorio odontológico debe permanecer en secreto, no debe salir de ese sitio. Y también tenemos que tener en cuenta que antes de atender a un paciente en la misma historia clínica, que como vamos a ver más adelante, va a subdividirse en varias etapas, vamos a tener un consentimiento informado. Este consentimiento informado es la parte legal de esta historia clínica. Es la aceptación por parte del paciente de un acto diagnóstico o terapéutico por parte del operador. Tiene que ser debidamente firmado antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento odontológico. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es un consentimiento informado, pero dependiendo la actividad que se va a realizar puede variar. En la clínica de UTESA vamos a tener un consentimiento debidamente aplicado para diseñado para ser utilizado a favor de los estudiantes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ya entramos en materia y comenzamos a hablar de esta historia clínica dental, vamos a ver que es un documento personal, confidencial y que va a abarcar varios datos. Va a abarcar desde recolectar todos los datos de filiación, es decir, los datos generales de ese paciente que son imprescindibles para conocerlos y para poder contactar a ese paciente, así también como vamos a tener guardado aspectos clínicos que se van a dividir en aspectos clínicos generales y dentales, y también vamos a tener una parte económica que va a ser la parte administrativa, donde se va a ir anotando todo el avance económico que se va implementando en ese paciente. Por lo tanto, tiene que ser llenada de manera precisa, concisa, correcta, sin rayones, sin tachaduras, para que pueda ser un documento confiable y legal, letra legible con una tinta preferiblemente que sea azul o que sea negra. Nunca lápiz, nunca tachaduras, nunca borraduras, es sumamente importante. Entonces, cuando comenzamos a hablar de esta historia clínica, vamos a ver que se va a subdividir por partes. Ojo, importante, no se debe dejar absolutamente ninguna casilla sin llenar y tenemos que describir todo lo que se va encontrando. Entonces, en la primera parte de esta historia clínica vamos a encontrar esos datos de filiación. Esos datos de filiación no es más que los generales del paciente: nombre, número de esta historia clínica, apellidos del paciente, si tiene un apodo, fecha de nacimiento, domicilio, ciudad, residencia, teléfonos de contacto, sumamente importante anotar cualquier tipo de teléfono, teléfono de la casa, teléfono móvil o celular, teléfono del trabajo, para tener una manera de cómo contactar a este paciente. No debemos dejar de anotar el apodo con que se pueda llamar a este paciente. A veces un paciente tiene un nombre específico, pero en la realidad, cuando usted va al entorno familiar donde vive,
lo conocen con un apodo completamente diferente. Una cosa importante que no debemos dejar de tener en cuenta es que se deben llenar nombres y apellidos, no solamente un nombre, solamente un apellido, sino nombres y apellidos para hacer de la manera más específica posible. Anotar su número de identificación personal y si es menor van a aparecer también todos los datos del padre. Hay una parte importante que también no se debe dejar de llenar y es un teléfono de contacto, una persona, un familiar cercano que pueda servirnos de referencia para cualquier situación que se pueda presentar con este paciente. Entonces, como vemos aquí, esta historia clínica va a ir encadenada, va a ir siguiendo un orden lógico. Después de llenar esos datos de filiación, vamos a encontrar el motivo de la consulta. Este motivo de la consulta debe estar llenado de manera textual, tal y cual lo expresa el paciente. ¿Qué le ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Qué lo atribuye? ¿Por qué vine a la consulta? Yo vine a, es decir, palabras textuales, tal y como lo indica ese paciente. Después vamos a encontrar unos antecedentes personales, cualquier enfermedad actual o pasada que presente ese paciente. Vamos a ver en un segundito esta historia clínica que se realiza en UTESA para que aprendamos a hacerla de la manera correcta desde la primera vez. Y después vamos a ver que no podemos dejar de anotar una pregunta importante relacionada a si padece algún tipo de alergias, ya sea medicamentosa o alimentaria. Entonces tenemos que anotar inmediatamente cualquier tipo de medicamento que está utilizando ese paciente y después vamos a llegar a unas preguntas de antecedentes familiares. Todo está debidamente detallado y estructurado. Por ejemplo, aquí tenemos la ficha que se utiliza en las clínicas universitarias odontológicas de UTESA. Vamos a ver que tenemos un gran cuadro a nivel superior, aparte del encabezado que tiene la ficha, vamos a ver ese gran cuadro. Ese gran cuadro es alerta médica, es quizás la parte más importante que tiene esa ficha. Nunca debe dejarse de llenar. No importa que el paciente sea un paciente aparentemente sano, se llena. Si el paciente le dice que no tiene nada de cuidado, que no tiene absolutamente nada, que no está padeciendo nada, usted coloca no refiere, no pone paciente sano, coloca no refiere, significando que el paciente en el momento que usted está haciendo este diagnóstico no aparentemente tiene ningún tipo de enfermedad que pueda poner en riesgo su vida. Pero siempre hay que llenarlo. Si acaso tiene algo de cuidado, un paciente hipertenso no controlado, diabético no controlado, que tiene bypass, es hemofílico, que tiene cualquier situación de salud, entonces se coloca de manera muy legible para que siempre tengamos eso pendiente. Es una voz de alarma, una luz de alerta de que algo ocurre con ese paciente. Inmediatamente vamos a ver que se va a colocar el nombre del estudiante, es decir, del operador, la persona que va a estar a cargo de ese paciente, con su número de matrícula, el nombre del docente responsable del nivel de clínica que está, en qué ciclo académico, por ejemplo, en este caso, el ciclo correspondiente y la fecha de ingreso, cuando usted integró a ese paciente. Vamos a ver que inmediatamente aparecen esos datos generales, ese nombre del paciente, cómo se llama, el número de cédula, incluso
se pide una copia de la cédula para anexarla a esta ficha clínica. Recuerden que estamos hablando de un documento que también habla de un aspecto legal con el consentimiento informado, que es el que va a defender ante la justicia cualquier posible demanda que pueda ocurrir en un momento determinado. No debe dejar de llenarse ese consentimiento informado. Tenemos que colocar fecha de nacimiento, edad, dirección, teléfono de la casa, del móvil, del trabajo, ocupación, qué hace, estudiante, ama de casa, empleado público, profesión cualquiera, no importa su ocupación, el contacto de emergencia, apodo y religión. ¿Por qué la religión es importante? Porque vamos a encontrar que hay personas que practican una religión y esa religión posiblemente no les permita hacer ninguna actividad un sábado, entonces ya sabemos que el sábado no se debe citar a ese paciente, o hay religiones que prohíben la transfusión sanguínea, entonces tenemos que respetar las creencias de esos pacientes para no involucrarnos en asuntos éticos con una persona. Entonces aquí viene lo que se llama el motivo de la consulta, como le explicaba anteriormente, se va a colocar de manera textual lo que dice el paciente. Vine a, lo que prefiera poner del paciente, lo que fue a buscar en ese momento determinado. Vine a una limpieza, vine porque me duele una muela, porque sangra la encía, porque vine a hacerme una extracción, por el motivo que sea, usted va a colocar palabras textuales por lo que viene el paciente. Entonces vamos a tener que cuando hablemos de esa historia clínica, vamos a tener unos datos clínicos generales o historia médica de salud, donde se va a colocar cualquier patología general sufrida por el paciente, tanto en el pasado como en el presente. Y también vamos a encontrar en esta parte de datos clínicos antecedentes familiares. Vamos a explicarlo de esta mejor manera. Cuando terminemos de llenar el motivo de la consulta, inmediatamente vamos a encontrarnos una serie de posibles enfermedades que pudo haber padecido o esté padeciendo un paciente en un momento determinado. No significa que tiene que tenerla, significa que si la ha padecido o está padeciendo de alguna de ellas, simplemente va a colocar una X sobre el cuadrito relacionado. Si no refiere, si no tiene nada, si no ha padecido ningún tipo de esta alteración, entonces se pone NR, significa no refiere. Significa esto que no se deja ninguna casilla sin llenar. Si usted deja una casilla sin llenar, lo que aparenta es que el paciente no tiene ningún padecimiento de salud. Si tiene algo que valga la pena enunciar, que dice que sí, que está padeciendo de eso, entonces se detalla el padecimiento. Sufro de piedra en los riñones, sufro de hipertensión, soy alcohólico. Lo que usted le refiere el paciente, usted va a colocar en esa zona una descripción del padecimiento actual de ese paciente. Después de esto, vamos a hablar de la parte familiar de ese paciente. Vamos a colocar, por ejemplo, una enfermedad importante en mi familia, mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre, un hermano padece de cáncer o padece de hipertensión o es diabético, se va a colocar ahí porque no significa que el paciente deba tener ese padecimiento, pero como es un antecedente, hay enfermedades que son hereditarias, que tienen tendencia a repetirse de una generación en otra. Entonces, por eso debemos colocar esa parte, por eso es sumamente importante tenerlo.
esta pregunta donde dice si está tomando algún medicamento, es necesario colocar. ¿Por qué? Porque pueden haber medicamentos que no me permitan hacer algún tipo de actividad. Ejemplo, si un paciente está tomando un anticoagulante, simplemente para ponerlo más fácil, una aspirina diaria, esa sangre de ese paciente va a estar en una consistencia muy diluida, y si usted hace una actividad, suponga una extracción que saca una pieza dental, posiblemente puede provocar una hemorragia. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta el tipo de medicamento. Si un paciente está tomando una pastilla para controlar la presión sanguínea y colocamos un anestésico y no tomamos en cuenta, podríamos tener consecuencias negativas para la salud del paciente. Por eso tenemos que, o si indicamos un medicamento e interactúa con lo que está tomando el paciente, entonces tenemos que tener muy en cuenta todo ese tipo de medicamentos que está utilizando el paciente en el momento de la consulta odontológica. Después vienen otras preguntas que son de datos de interés clínico, como si fuma, cuántos por día, qué tipo de tabaco usa. Puede ser juca, puede ser cigarrillos electrónicos, pero puede ser cigarros, cigarrillos. Usted va a colocar, usted va a especificar, lo va a colocar en un ladito. Va a preguntarle si tiene un médico de cabecera, el médico que atiende normalmente a ese paciente, y va a anotar el número de ese médico. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer interconsultas. Usted está atendiendo a un paciente diabético, usted está atendiendo a un paciente con un problema X de salud, necesita que ese médico le autorice a usted que le puede hacer cualquier tratamiento sin deterioro de la salud de ese paciente. O a veces necesitamos información que el paciente no nos da, y ese doctor entonces nos aclararía la situación de salud de ese paciente. Si consume bebidas alcohólicas, si no, si es simplemente de manera ocasional, si utiliza sustancias controladas. Sustancias controladas no significa simplemente que sea una droga, una cocaína, una heroína, una marihuana. Puede ser un medicamento que no sea de venta normal al público. Hay medicamentos especializados que se venden solamente con receta médica. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta y anotado. Importantísimo saber si es alérgico a algún medicamento y especificarlo. Hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a los AINES. ¿Qué son los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplo de estos son el diclofenac, la aspirina. Entonces tenemos que anotar este tipo de situación. Igual pacientes que son alérgicos a la penicilina, un tipo de antibiótico. Entonces tenemos que tener muy claro para evitar estas indicaciones en el momento que el paciente lo pueda requerir. Es importante saber si está bajo tratamiento médico, para saber qué está padeciendo, qué padecimiento tiene, para ver si no conlleva ningún riesgo con lo que nosotros tenemos que realizar. Tiene que explicarse perfectamente bien qué tipo de tratamiento. Vamos a ver también si la persona está embarazada, en qué mes. Recuerden que el atender a un paciente tiene mucho que ver con el trimestre de embarazo. El trimestre ideal de atención a una paciente embarazada es el segundo trimestre. No significa que en el primero y último trimestre no lo vamos a atender, pero tenemos que ser más cuidadosos en la atención de ese paciente. Es sumamente importante esto, y también para saber si el tipo de medicamento, si es necesario, que hay que utilizar con una persona embarazada. Si ha recibido o está recibiendo
quimioterapia o radioterapia. Tenemos que tener esto en cuenta porque el cuerpo está inmunodeprimido, entonces podríamos causar más daño que bien. De esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuándo fue la última visita al médico, al odontólogo, para tener una idea de qué tipo de paciente estamos enfrentando? ¿Cómo fue la experiencia con la anestesia en odontología? Si fue positiva, si fue negativa, si dice tardé mucho en cogerla, no la cogí o la cogí más de la cuenta o me dio un desmayo. Tenemos que averiguar cualquier situación que se presente con ese paciente. También ya aquí está más claro lo que acabamos de describir de lo que se está persiguiendo en eso en cuanto a la medicación, en cuanto a la alergia, para tener todo muy claro y no se nos escape nada. En esa parte de historia de salud, cuando se está verificando y comprobando y averiguando algún padecimiento, tenemos que tener en cuenta si hay enfermedades cardiovasculares, procesos cardíacos, enfermedades hematológicas, patologías endocrinas, enfermedades transmisibles, algunos trastornos psíquicos. Tenemos que averiguar, enfocarnos, tener en claro que el paciente es un ente completo, no es solamente un diente lo que yo voy a tratar. Tengo que ver una persona en conjunto y todo puede influir en el tratamiento de ese paciente. Vamos a ver si tenemos que preguntar también en esta historia clínica si ha sufrido algún trauma que haya afectado la boca y sus dientes, cómo fue afectado, si se reconstruyeron, si perdió los dientes, si simplemente fue un golpe. Tenemos que averiguar todo eso porque hay pacientes que posiblemente tuvieron un accidente y nunca dieron seguimiento a esos dientes. Entonces tenemos que comprobar a través del tiempo qué ha pasado y tenemos que hacer estudios radiográficos para ver qué pudo haber pasado con esos dientes. Y aquí viene una parte importante. Es posible que el paciente tenga interés porque lo atiendan, pero muchas veces no dice toda la verdad, no dice toda la realidad. Entonces usted tiene que hablar con ese paciente e investigar, y en este momento él obligatoriamente tiene que notificar lo que está pasando. Por ejemplo, en este momento del COVID-19, pudo haber pasado el protocolo de preguntas que se hace previas para aceptar un consultorio dental, pero él tiene que notificar si está padeciendo de COVID, o si tiene tuberculosis, o si tiene sífilis, o si tiene herpes oral, o si tiene cualquier enfermedad transmisible. Entonces, infecto contagioso, si tiene VIH-Sida, si tiene hepatitis. Tenemos que averiguar muy bien esto. ¿Para qué? Para bioseguridad, para protección tanto del mismo paciente como de nosotros, como de nuestro entorno familiar y con toda la persona que se relaciona a esa clínica. Tenemos que ser precavidos y tenemos que tener esto muy en cuenta. Viene otra parte de esta historia clínica y va a hacer unas preguntas referentes a la higiene oral del paciente. Se va a preguntar si se cepilla, si no, se va a colocar cuántas veces al día, si usa hilo dental, si usa enjuague o colutorio dental, si se cepilla la lengua. Usted va a verificar si tiene presencia de halitosis o no, si tiene algún tipo de inflamación, de sangrado, de enfermedades periodontales o no, y lo va a especificar. Y después de que tenga todo este componente escrito, que ya ha verificado, que ya ha hablado, que ya ha preguntado, que ya ha visto, que ya ha observado, entonces comienza el verdadero examen clínico. Y este examen clínico se va a dividir de dos maneras. Un examen clínico extraoral. Extraoral, ¿qué significa? Que usted va a chequear todo lo que está pasando fuera de la boca, y esto va a incluir, primero, el primer paso
la ectoscopía. ¿Qué es la ectoscopía? No es más que observación, observar. Usted va a ver el paciente, de todo, desde la manera como viste, cómo llega, si saluda, si está ansioso, si no, si tiene alguna deformidad. Usted está chequeando todo, usted está observando el paciente y después va a continuar. Antes de poner la mano al paciente, antes de hacer cualquier actividad terapéutica, usted va a iniciar con la toma de los signos vitales. Esos signos vitales que son presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. Le vamos a añadir también el índice de masa corporal. Simplemente vamos a saber el grado de grasa corporal que tenga ese paciente. Vamos también a integrar en esta parte lo que es la clasificación ASA. La clasificación ASA es una clasificación que fue creada por la Asociación de Anestesiólogos y es simplemente para saber en qué categoría cae ese paciente. ASA 1 significa que es un paciente normal, que no tiene ningún impedimento para ningún tipo de tratamiento. ASA 2 es un paciente que puede tener algún inconveniente pero controlado, diabetes controlada, hipertensión controlada. Es un paciente que simplemente vamos a tener un poquito más de precaución. Ya ASA 3, ASA 4, ASA 5 son pacientes más comprometidos en salud que necesitan mucho mayor atención y delicadeza para atender. Pero generalmente los pacientes que vamos a atender que no tengan ningún inconveniente van a ser ASA 1, ASA 2, ASA 3 ya con bastante precaución. 4 y 5 ya se nos escapan de la mano. Generalmente vamos a dominar ASA 1, ASA 2. Entonces ya estamos hablando de cómo se está atendiendo a este paciente y se van a ir anotando todos los datos encontrados. Entonces aquí, cuando ya yo acabo de hacer esta ectoscopía que estoy realizando esos signos vitales, voy a continuar con la parte del examen extraoral y voy a incluir todo lo que yo vea. Voy a hacer palpación, voy a hacer auscultación, voy a hacer inspección, voy a hacer una exploración extraoral, voy a ver si tiene alguna deformidad, alguna simetría, si tiene cambio de color, si tiene un abultamiento, inflamación. Estoy inspeccionando, estoy chequeando, estoy observando ese paciente. Voy a palpar. ¿Y qué voy a palpar? Voy a palpar músculos, voy a palpar ATM, voy a palpar cadenas ganglionares, voy a auscultar, puedo escuchar. ¿Qué voy a escuchar? Puedo escuchar el ATM, puedo escuchar cuando estoy haciendo la toma de la presión, puedo escuchar ese ritmo cardíaco. Es decir, que se va a emplear todo en esta parte de examen extraoral. Y cuando concluyo el examen extraoral, entonces inicio con la exploración intraoral. Ese examen intraoral, entonces me voy a investigar los tejidos blandos, voy a ver todos esos componentes internos, esas mucosas, cómo están, cómo se ven, qué apariencia tienen. Vamos a chequear los tejidos periodontales y por último es que vamos a ver los dientes. Es decir, que necesitamos tener una visión completa de ese aparato estomatognático para poder comenzar a atender a un paciente. Entonces, cuando hablo de ese examen extraoral, todo está debidamente organizado y tengo que hacerlo en un orden específico para que nada se olvide. Vamos a hacerlo
paso por paso, vamos a ir describiendo, vamos a ver esa parte extraoral, ese perfil, vamos a ver si está alterado, vamos a describir, por ejemplo, presencia de una inflamación del lado derecho, del lado izquierdo, del lado inferior, presencia de nevos o lunares, presencia de una cicatriz. Entonces vamos a ir escribiendo lo que vamos encontrando en una zona determinada. Tenemos que describir, no solamente poner sin alteración, no solamente escribir SA, sino que tenemos que describir lo que está pasando. Cuando se palpen los músculos, describir lo que se está sintiendo, lo que se está palpando. De esto lo vamos a hablar en otra parte, en otro video diferente, cómo se hacen estos exámenes. Esto es simplemente para que tengan una idea de todo lo que conlleva una historia clínica, la palpación ganglionar, el ATM, las glándulas salivales, la tiroides, los tejidos blandos, los labios. Vamos a chequear, vamos a averiguar y vamos a describir todo lo que vamos encontrando en esta parte. Finalizado el examen extraoral, entonces es que inicia el examen intraoral. Ya estamos completamente protegidos desde el inicio con todo este equipamiento de protección personal, con estos equipos de barrera de bioseguridad. Entonces comenzamos la inspección intraoral. Vamos a ver todo en un orden, esa mucosa labial, esa mucosa bucal, esos cajarillos, esa parte interna de la mejilla, paladar duro, paladar blando. Si no hay alteración, no solamente poner sin alteración, sino describir la mucosa se ve de tal color, de tal forma, de tal textura, conocer al paciente para que otra persona que venga vaya conociendo y lea esa historia clínica, conozca las interioridades de ese paciente. Paladar duro, no solamente poner sin alteración, poner, por ejemplo, presencia de torus palatino o presencias de arrugas palatinas muy notorias o rafe medio elevado, profundo. Tenemos que describir lo que vamos encontrando, siempre en orden. Mucosa labial, carrillo, paladar duro, paladar blando, orofaringe, lengua, piso de boca, zona retromolar. ¿Qué significa zona retromolar? Muy importante para nosotros porque es una zona que se va a tomar muy de referencia en el momento que se va a colocar la anestesia troncular, anestesia para atender en el sector inferior. La zona retromolar es la zona que está detrás del último molar presente en la boca. Todo ese componente tenemos que verificar y ver muy bien cómo está, principalmente en pacientes jóvenes que están en momentos de erupción de los terceros molares, que generalmente se encuentran ligeramente inflamados por esa erupción de ese tercer molar. ¿Qué es el reborde alveolar? El reborde alveolar es la parte de encía que va quedando cuando se va haciendo una extracción de un diente. Ese reborde alveolar, ese componente, cómo está, si está sano, si tiene presencia de alguna esquirla ósea o de un resto radicular, o la presencia que tiene. Tenemos que describir lo que vamos encontrando en zonas edéntulas de ese paciente, en zonas que no tenga dientes ese paciente. Vamos a terminar con las encías y vamos a ver si esas encías están inflamadas, si tienen el color adecuado, si sangran, si no, si hay bolsas periodontales, y vamos a describir lo que vamos encontrando. Terminado esa parte de examen extraoral, ese examen intraoral, continuamos entonces con la oclusión y vamos a ver cómo está ese labio, si tiene competencia labial, es decir, si el labio cierra suavemente y se ponen en contactos uno con otros, cómo está la línea media, si está desviada hacia la derecha, hacia la izquierda o es recta, es normal, y lo vamos a colocar una X en esa zona o vamos a seguir continuando
y si necesitamos hacer una analítica o necesitamos hacer exámenes complementarios, llámese un modelo de estudio o radiografías, se van tomando y se van anexando en esa historia clínica, y vamos a seguir con la parte de esa oclusión y vamos a ver que de manera bilateral si hay presencia de primeros molares permanentes, vamos a ver la clasificación de Angle que pertenece, clase 1, clase 2, clase 3, y lo vamos a colocar ahí y vamos a ver cómo es esa relación molar. Recuerden que si a falta uno de los primeros molares no se hace la clasificación de Angle, sino que se hace la relación canina. Y también vamos a hacer la relación canina bilateral. Bilateral, ¿qué significa? Del lado derecho, del lado izquierdo. Relación clase 1, clase 2, clase 3. Vamos a medir el overjet, vamos a medir el overbite, es decir, sobre mordida horizontal, sobre mordida vertical. Ya sabemos cómo se hace, vamos a medir y colocarlo. No importa la clasificación de Angle que tenga el paciente. Vamos a indicar si tiene mordida abierta o si tiene mordida invertida. Vamos a dejar todo bien claro, para que no se escape nada. Y después que hagamos todo esto, es que viene el componente dentario. Entonces vamos a ver lo que está pasando en ese diente y vamos a hacer un odontodiagrama de diagnóstico. Ese odontodiagrama no es más que un diagrama que va a indicar cómo están los dientes del paciente en un gráfico que indica las caras de los dientes. Cada partecita indica la cara vestibular, la cara palatina, el borde incisal o cara oclusal, cara mesial, cara distal. Simplemente usted con un lápiz rojo o un lápiz azul va a indicar lo que está pasando en ese diente, que también vamos a hablar en otro video de cómo se llena este odontodiagrama. Entonces, en este odontodiagrama, como solamente es dental, usted va a ver si está presente el diente, si tiene una lesión, lo va a anotar con ese lápiz rojo o ese lápiz azul, o si está perdido, va a indicarlo, o si está erupcionando. Simplemente esto es lo que vamos a hacer. Vamos a anotar eso previo, ese es el diagnóstico de lo que se va a hacer el paciente. Y cuando terminemos de anotar esto, de dibujarlo, también lo vamos a escribir más abajo en ese cuadrito, en esa referencia escrita, y va a colocar, por ejemplo, clase 1 en el diente 16, por ejemplo. Pero vamos a suponer que sea una obturación, entonces va a poner obturación, entonces va a colocar el material que sea resina compuesta o una amalgama, o si es un recubrimiento que tiene el paciente. Entonces lo va a colocar sobre cada uno del diente que está usted diagnosticando. Si el diente está sano, entonces no coloca nada, solamente si el diente tiene algo. En observación, ¿qué usted va a colocar? Algo importante. El diente está obturado, pero presenta una caries porque se rompió un pedacito del empaste, o se rompió el diente, o no está funcionando, o el diente tiene una mancha, o el diente tiene fluorosis. Entonces, en observación, usted va a escribir el complemento de lo que faltó por escribir en esa zona. Entonces, cuando seguimos hablando, esta es la forma como se va llenando. Eso lo vamos a ver en más detalle en otro videíto. Entonces, cuando seguimos llenando esta historia clínica, nos vamos a encontrar con un gráfico que va a ser para realizar el índice de higiene oral simplificado, el IHOS. Ese IHOS, que también lo vamos a explicar más adelante, no es más que simplemente indicar
el tipo de higiene oral que presenta ese paciente. Vamos a ver que se va a usar solamente una línea. Cada línea horizontal que vamos a ver ahí se va a subdividir en zonas diferentes. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 6 dientes que ya están de antemano elegidos, que van a ser el primer molar superior derecho en la cara vestibular, el central superior derecho en la cara vestibular, el primer molar superior derecho en la cara vestibular, el primer molar inferior izquierdo en la parte vestibular, el central inferior derecho en la cara vestibular y, perdón, dije el inferior en la cara lingual, el 36, el izquierdo, y el derecho, el molar, el primer molar inferior derecho, también la cara lingual. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Lo que vamos a ver es si tiene presencia de placa dura o placa blanda. Vamos a ver ese diente, 3 zonas. Vamos a dividirlos en 3 zonas: zona cervical, zona media y zona oclusal o incisal, y dependiendo si hay presencia o no de placa blanda, entonces lo colocamos, si hay placa blanda o placa dura, solamente en una línea de ese gráfico, en cada uno de los dientes, en la cara vestibular o la cara lingual, está ya determinado. Después que se evalúan los 6 dientes, entonces se suma el total de que me dio. Lo vamos a explicar en otro pequeño video, no se preocupen. Se pone el total y después se divide entre el número de dientes examinados, y eso me va a dar el índice. Y el nivel de higiene oral es simplemente lo que se va a colocar abajo, si es óptimo, si es regular, si es malo, muy malo, dependiendo de la división de esa suma de código con el número de dientes. Es decir, cuando usted tiene el total de la sumatoria de cada diente de la placa blanda o placa dura presente, lo va a dividir entre el número de dientes, que es el índice, y ese mismo índice me dice cuál es el nivel. Una vez en cada cita, no significa que lo va a hacer independiente en cada rayita. En cada línea horizontal es una cita que se va a hacer. Y la parte de abajo es otro índice, se llama CPOD, es un índice de caries, que simplemente lo que se va a hacer es que, basándonos en el odontograma que ya hicimos anteriormente, vamos a anotar la cantidad de dientes cariados que hay, vamos a anotar la cantidad de dientes perdidos si existen, vamos a poner la cantidad de dientes obturados si hay, y la cantidad de dientes presentes. Entonces se va a sumar la cantidad de dientes cariados, perdidos, obturados, y se va a dividir entre la cantidad de dientes presentes, y ya eso me va a dar el nivel: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, punto. Eso es simplemente para tener una idea de cómo está la condición de salud dentaria de ese paciente. Se coloca aquí en el diagnóstico clínico cualquier parte importante que usted necesita recalcar, decir que está pasando ese paciente. Recuerden que dije anteriormente que cuando se hace un diagnóstico podemos complementarlo con una analítica o por medios radiográficos o por medio de biopsia, cuando estamos hablando ya de casos específicos a nivel de cirugía. Entonces esto es lo que va a complementar la parte de la historia clínica. Les dije que esa historia clínica va a tener también otros componentes y va a ser unos datos administrativos, económicos, donde usted va a colocar cómo se va a ir realizando cada cosa. Después que usted hace el odontodiagrama,
hace un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento lo que va a decir, por ejemplo, en la primera cita se va a realizar la historia clínica y se va a hacer un detartraje o profilaxis o simplemente la historia clínica. En la segunda cita se va a realizar tal cosa. Entonces va poniendo al lado cuánto cuesta en la universidad eso para que vaya haciendo el presupuesto final. Entonces va poniendo por cita lo que va a ir haciendo y cuánto cuesta lo que se va a ir haciendo ese día. Entonces, cuando se va haciendo esto, se llena completamente esa parte de presupuesto y ya se lleva un control de cuánto se va abonando o cuánto se va saldando para tener toda la parte económica limpia. Esta última parte que está aquí va a ser lo del consentimiento informado que tienen las fichas clínicas de UTESA. Recuerden que antes de poner la mano al paciente, tan pronto usted llene los datos de filiación, le da a leer este consentimiento informado y el paciente va a colocar el nombre del paciente con el número de la cédula que tiene, entonces va en la fecha tal, va a autorizar que tal estudiante, va a poner el nombre de estudiante y tal docente van a autorizar que le pongan, le hagan las actividades terapéuticas que necesita. Entonces, cuando esto concluye, el docente va a firmar esa actividad y entonces va a ser confiable, se va a contar como actividad realizada. Para que ustedes tengan una idea de la parte económica, esta parte tienen que llevarla muy, muy, muy bien clara para que al final no tengan inconvenientes y sepan cómo va el balance del paciente. Ahí está la fecha, la actividad realizada, cuánto costó, cuánto bonó, cuánto resta, la firma del estudiante y la firma del docente. Ojo, si no está firmado por el docente, no vale la actividad que usted hizo. Usted es el que tiene que preocuparse de que esa parte esté completamente llena para que todo vaya de la mejor manera. Aquí, al final, cuando el paciente se termina, se pone paciente de alta, en qué fecha, o si abandonó el tratamiento, en qué fecha, y ya se lleva un control de todo. Hasta aquí la historia clínica.